que nos permite, su infinito amor y misericordia. Y bueno, oramos juntos. Padre amado, gracias damos, Rey de Gloria, por tu fidelidad, tu cuidado. Señor, rogamos que seas tú hablando a nuestras vidas. Tu palabra es poderosa, no vuelve a ti vacía, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos a recibir y comunicar la palabra. Todo honor y gloria lo damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos amados. Muy bien, hoy vamos a iniciar el estudio de la epístola a Santiago. Tenemos proyectado los primeros 8 versículos, si el Señor así nos los permite, o llegaremos hasta donde Él así lo permita. Así es que iniciamos en Santiago capítulo 1. Vamos antes a hablar un poco acerca de Santiago, porque en la palabra se habla de Jacobo, de varios, se mencionan por lo menos 3, y es importante hacer la diferencia de a cuál se refiere esta epístola, quién es el autor de esta epístola. Y hermanos amados, hay 3, nosotros podemos considerar 3 Jacobos que son mencionados aquí en el Nuevo Testamento. Uno de ellos, si nos vamos a Mateo capítulo 10, cuando el Señor llama a los apóstoles, recuerde, entre ellos estaba Jacobo, hijo de Alfeo, que también se le llamaba Jacobo el menor. Estaba también Jacobo, el hijo de Zebedeo. Recuerde, Jacobo y Juan, que eran llamados hijos del trueno, así por nuestro Señor Jesús. Recuerde que ellos eran así bien chispa, ¿no? Y tenemos a Jacobo, el hermano del Señor, medio hermano, puesto que era hijo de María con José. No es mencionado mucho Jacobo, no se sabe mucho de él, de acuerdo a los historiadores. Jacobo, hijo de Alfeo. Jacobo, el hijo del trueno, es decir, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, no podía ser él, puesto que recuerde que allá en Hechos capítulo 12 fue decapitado, fue asesinado por Herodes, así que cuando Pedro fue llevado a la cárcel, recuerde que querían hacer lo mismo con Pedro, y ya usted sabe cómo el Señor a través del ángel despierta a Pedro, abre la puerta de la cárcel, la puerta de más afuera, y la iglesia estaba orando por Pedro en ese momento. Así que no es ese Jacobo tampoco. Entonces nos queda el hermano del Señor, y todos, en su mayoría, pues de los comentaristas o estudiosos, consideran pues que este Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, es el autor de la epístola a Santiago. También podemos hablar acerca de Santiago, de esta misma epístola, la autoría no solo de parte de Santiago, sino también vamos a considerar el hecho de que algunos comentan la diferencia o consideran que puede haber como contradicciones entre lo que plantea tanto Pedro como Santiago, y de ninguna manera es así. Sabemos que la palabra no se contradice. Lo que sucede es que ellos presentan ambas diferentes caras de una misma moneda, por llamarlo de esa manera. Es decir, ambos hablan de la fe y también de la justificación y de las obras. Es decir, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Pero cuando Santiago habla de muéstrame tu fe con tus obras, yo te mostraré mi fe por tus obras, entonces algunos piensan que hay una contradicción, y pues eso no es así. Y es lo que vamos a considerar a lo largo de todo este estudio de la epístola a Santiago. Así que vamos, hermanos amados, a ir al detalle en cuanto a esto. En cuanto nosotros pudiéramos ver, en cuanto a la fe,
que sería una cara de la moneda, diremos que no somos justificados por la fe, así como le cité hace un momento Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero Pablo también lo dice en Tito, fíjese conmigo, Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a leer Efesios también, aunque yo lo había citado. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Así es que nosotros podemos decir claramente que no somos justificados por las obras. Esto queda bien claro aquí. Pero también vamos a ver el otro aspecto. En Tito, ahí mismo, capítulo 3 de Tito, en el versículo 8, fíjese cómo dice el apóstol Pablo también, que había escrito esta epístola a Tito, o enviando esta epístola a Tito, dice Tito capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En Efesios, también capítulo 2, en el versículo 10, el apóstol Pablo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, no somos justificados por las obras, pero sí somos justificados para buenas obras. Somos justificados para buenas obras. Nuestra salvación y nuestra justificación no depende de las obras que hacemos, pero como somos salvos, como hemos sido justificados, entonces nosotros obramos conforme a esa salvación y esa justificación. La fe, hermano, es la raíz misma de la salvación. Y el apóstol Pablo enfatizó este aspecto, mientras que el apóstol Santiago enfatizó las obras como fruto de esa salvación. Somos salvos, tiene que manifestarse, tiene que mostrarse, hermanos. Dios, porque algunos dicen, Dios conoce mi corazón. Claro que Dios conoce su corazón, Dios conoce nuestros corazones. Él sabe si usted o yo creemos o no creemos, hasta dónde creemos, qué es lo que creemos. Eso Dios lo sabe. Y eso, si usted y yo hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, eso Dios lo ve, somos salvos y somos justificados, pero eso es Dios el que lo ve. ¿Qué pasa entonces con nuestros familiares, el esposo, la esposa, los hijos? ¿Qué pasa con nuestro entorno familiar? ¿Qué acontece entonces con nuestros hermanos en la congregación, con los vecinos, con nuestro prójimo en términos generales? Llámese compañeros de trabajo, compañeros de estudios. ¿Ellos qué van a ver, hermanos amados? Las obras, y van a juzgar conforme a las obras. Entonces, nosotros creemos, hemos sido salvos y justificados. Eso tiene que mostrarse a través de nuestras obras, en nuestro actuar, en nuestro andar. Efectivamente, habrán personas que aparentarán. Y sí, alguien me decía, hay personas sí que viven para mostrar como que son, es decir, aparentan una vida de piedad. Pero yo le decía, compartía con esta hermana y le decía, no, pero eso no hay que preocuparse por ello. ¿Usted sabe por qué, mis hermanos? Porque eso que es apariencia, que es obra de la carne, eso tarde o temprano se va a desvanecer y va a salir, como decía mi madre, se le sale el cobre. Se va a dar cuenta
verdaderamente el origen de eso. Así es que seremos conocidos por nuestras obras, hermanos amados. Eso se mostrará nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? ¿Nuestra fe en quién? Eso se va a mostrar, se va a evidenciar. Por eso, el énfasis que hace Santiago en su epístola es este, de que como somos justificados, hermanos amados, ese fruto tiene que mostrarse, debe mostrarse. Las obras son el fruto de esa salvación. Es importante esto. Y va a ser algo natural, no es ni siquiera un esfuerzo. Por eso insisto que todo aquel que está haciéndole, esforzándose, aparentando, tarde o temprano eso se va a caer, hermano. Se va a desaparecer porque es un espejismo. Y va a quedar en evidencia en qué está creyendo, en qué está confiando o en quién confía, hermano. Así que esta epístola de Santiago es, el énfasis es práctico, hermano. Nos habla acerca de la ética y la práctica cristiana. Realmente cómo debemos ser nosotros, hermanos. Lo que tenemos que mostrar si realmente hemos sido justificados. Eso tiene que mostrarse. El argumento de Santiago lo basa en eso, que la justificación por la fe debe demostrarse por medio de las obras, no de las palabras, etcétera, etcétera, no, del esfuerzo, no, es esa obra. Y va a salir como algo natural, porque es un fruto, hermano. Así es que en este primer capítulo nosotros podremos considerar, e inclusive hasta el capítulo 3, porque como estamos hablando que el énfasis que hace Santiago es en la justificación demostrada por medio de las obras, él comienza hablándonos, hermano, de cómo esa fe va a ser probada. Y es probada a través de las pruebas, es probada también a través de la palabra de Dios, hermano. Es decir, usted y yo podemos conocer y saber mucha palabra, mucha doctrina, hermanos amados, pero esto que sabemos tiene que ir acorde, alineado, nuestras acciones, tienen que ir alineadas con aquello que conocemos, aquello que sabemos, y esas doctrinas tiene que ponerse en práctica, tiene que ejecutarse, tiene que evidenciarse. Así es que también la fe va a ser probada por medio de la palabra. Y esto continúa hasta el capítulo 3, hablándonos antes en el capítulo 2 también de cómo la fe va a ser probada también a través de nuestras acciones, cómo nosotros nos comportamos, nuestras relaciones interpersonales, cómo nos comportamos en nuestras relaciones también. Nuestra fe también va a ser probada. Nuestra fe en el capítulo 3 ahora sí va a ser probada también por nuestra boquita, nuestra lengua. ¿Qué es lo que hablamos? Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra fe va a ser probada también. Porque algunos sí, yo puedo estar citando la palabra y en mi conducta estoy contradiciendo todo ello, pues por eso nuestra fe es probada. Así es que hasta el capítulo 3 le cité, puesto que estamos hablando de la fe, aunque toda la epístola hace énfasis también en la fe. Lo que pasa es que el enfoque que presenta el apóstol Santiago es que esa fe se va a mostrar por medio de las obras. Dice que tiene fe, muéstramelas a través de tus obras. En definitiva, entonces, hermanos, insistimos, esta epístola es práctica, habla de la práctica, hermanos amados, habla de la ética cristiana. Y es importante porque lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos amados, que la conducta y la ética cristiana está dejando mucho que decir.
lamentablemente, y no es positivo lo que se dice. Es terrible lo que se está dando. En otras palabras, las obras tienen, hermanos, que ser producidas en nuestras vidas por esa fe. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en materia. En el capítulo 1, en el versículo 1 de la epístola a Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El apóstol Santiago, como les decía en un principio, es el hermano o medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y me llamaba la atención, hermanos, que en este tiempo que la gente está tan hambrienta de likes y reconocimiento y de cuánta cosa, fama, el hermano o medio hermano del Señor Jesucristo, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, comienza la epístola diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto nos habla, hermano. Debe hablar a nuestras vidas, debe confrontarnos, hermanos amados, con el ejemplo de este hombre. ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos hecho una parte allí para decir, pues, yo no soy cualquier Santiago, no me confundan? Yo soy el hermano del Señor Jesucristo. Pero Santiago no. Se identifica como siervo de Dios. Esto nos habla de esclavo, hermano, de un hombre que reconocía, aleluya, quién era. Y reconocía su valor inclusive, que no es lo que tengo, lo que hago, los títulos, esto, aquello, no es malo, hermanos amados, que los tengamos. Decore toda la casa, empapele toda la casa con los títulos y la preparación, aleluya. No estamos hablando, porque algunos a veces consideran que como cristianos estamos haciendo apología de la pereza, el descuido y la falta de preparación. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que usted pueda reconocer que usted no vale por eso y que eso no es lo más importante, que eso es solamente un medio, eso no es el fin, que nuestra preparación debe contribuir para que sirvamos mejor al Señor, que todo lo ponemos a sus pies, que como cuando el apóstol Pablo dice allá en Filipenses, lo tengo por basura, es porque no estaba echándolo a la basura. Él, en comparación al conocimiento del Señor y crecer en ese conocimiento, estimaba en menos todo lo que tenía, todo lo que se había logrado, todo lo que Dios había permitido que lograra, hermanos amados. De eso es lo que estamos hablando. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Siervo de Dios, aleluya. Y Santiago no era, sí era medio hermano del Señor, pero ocupó un pilar en la iglesia. Este hombre era, recuerden allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos, él era un pilar. Es más, si leemos con detenimiento esta epístola, nos daremos cuenta de la forma que está hablando, la autoridad con la que habla él mismo. Y como aquella vez en el Hechos capítulo 15, cuando había aquella disputa que si se tenían que circuncidar los gentiles, que si no, que esto y aquello, y había aquella disputa, él al final, cuando todos hablaron y se escuchó, Dios lo usa y se zanja esa discusión y esas disputas. Y cuando escriben, dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no poner en más carga, y le dio las instrucciones de lo que tendrían que hacer, hermanos amados, es tener identidad y saber quiénes somos, aleluya, y entender lo que realmente tiene valor, lo eterno, para la gloria y la honra del Señor. Entonces, es siervo de Dios y siervo también del Señor Jesucristo. No dijo solo Jesús, dijo del Señor Jesucristo.
No dije de mi hermano, de mi brother, no, 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 del Señor Jesucristo. Era su Señor, lo reconocía como su Señor y Salvador. Recuerde, como hermanos, ya la palabra nos habla de que los hermanos ni creían en Él, porque así pasa, hermano. Nuestra familia, lo más cercano, como nos conocieron, les cuesta creer. ¿Habrán visto algo especial en el Señor Jesús mientras estuvo con ellos? Definitivamente había algo especial. Pero de todas maneras era el hermano. Así es que no habían creído. Así nos hace constatar la palabra. Pero no sabemos si allí, cuando el Señor, como dice la palabra, le apareció después de haber resucitado, cuando estaban esos más de 500 allí, si en ese momento, Santiago, la palabra no nos da el detalle, pero hubo un momento, hermanos amados, en que Santiago reconoció a Jesús, aleluya, como el Cristo, el Mesías, como el Salvador, como el que había de venir, como el que vino y murió, resucitó, aleluya, para dar salvación y vida eterna. Él lo reconoce y por eso aquí Santiago está hablando, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a recordar quiénes somos, a no dar importancia de que, ay, sí, yo he escuchado a muchas personas, sí, mi tío es tal cosa, mi papá, mi mamá, Otros saludan con sombrero ajeno y piensan que por los méritos que tal vez alcanzaron algún miembro de una familia o el padrino o el amigo, el vecino o el que sea, ya yo me siento como que bueno, aquí estoy entre la élite, el VIP y te sientes valorado por eso. ¡Qué triste! Aquí está Santiago dándonos ejemplo, aleluya, que podía jactarse, pero él daba más valor a ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos amados, a seguir la práctica de Santiago, a imitar el ejemplo de Santiago. Escribe a las 12 tribus, dice que están en la dispersión. De acuerdo a los estudiosos, Santiago es la primera epístola. Bueno, Santiago también está dentro de las epístolas, cabe entre las epístolas generales, porque se le dice generales porque no fue escrita en particular a una iglesia. Y aquí él habla a los destinatarios, las 12 tribus que están en la dispersión. Recuerda que después de la muerte de Esteban fueron perseguidos y bueno, fueron dispersos en diferentes lugares. Así es que bajo esa situación de persecución en la que se encontraban, necesitaban instrucciones por la prueba que estaban atravesando, necesitaban ser fortalecidos en su fe, necesitaban ver las cosas con claridad, necesitaban que a pesar de estar distantes, estuviesen enfocados. Así es que esto también es para nosotros, evidentemente, hermanos. Entramos en el versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que comienza Santiago aquí, bajo la circunstancia, este contexto en el que se encontraban. Es decir, no estaban paseando, no estaban turisteando, hermanos, en los diferentes lugares donde habían sido dispersados. No. Dispersos, no se encontraban de vacaciones, hermanos amados. Ellos estaban huyendo a la persecución, es decir, estaban atravesando pruebas y él les dice, hermanos míos, pero es para nosotros también. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La actitud nuestra en medio de las pruebas, ¿cuál debe ser? Tener por sumo gozo. Estamos hablando, hermanos, de que el chip en nuestras cabecitas tiene que cambiar, que la cosmovisión nuestra tiene que cambiar y que tenemos que dejar de quejarnos. Que si bien es cierto, cuando llega la prueba no nos vamos a llamar a engaño, y aquí yo no les voy a decir que acontece de forma diferente. La realidad es esa, que cuando llega el momento de dificultad, de prueba en nuestras vidas, eso trae al principio un impacto negativo.
no nos agrada. Ninguno de nosotros va a decir que cuando estamos atravesando las pruebas, las dificultades, la presión, el desierto, usted y yo comenzamos a danzar. Aleluya, gloria a Dios, Señor, gracias. No, 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 no. Pero hermanos, cuando vamos considerando que se nos llama a que la actitud debe cambiar en nosotros, y dice tener por sumo gozo cuando os hallé en diversas, es decir, no es una nada más, no va a ser una sola vez, va a ser varias veces. El día malo llega o los días malos llegan, hermanos amados. Y aquí se nos está diciendo, ya el Señor también nos ha, en el Evangelio de Juan, que hemos leído, cuando el Señor dice pues que tendremos aflicción. Así es que es una realidad. La palabra no nos esconde esta realidad. Lo que se nos está invitando aquí es a que nosotros cambiemos la actitud. En primera instancia nos golpeó, nos sentimos mal, pero tenemos que entender que la actitud de quejanza, de victimismo y etcétera, debe ir cambiando. Otra cosa, note que hay momentos en el que estamos atravesando pruebas y usted nota que como que, óyeme, sí es verdad, nada me ha quitado el gozo. Este gozo que yo tengo, el diablo no me lo puede quitar, la prueba no me la puede quitar. Y de verdad. Pero ¿por qué algunas veces sí? O solamente a mí me pasa, yo no sé. En algunas cosas uno está como que nada estuviera pasando, pero hay otras, Dios mío, Padre amado. Entonces, ¿a qué se debe eso también, no? Y eso lo vamos a ver aquí. Pero lo importante es que comprendamos que el fin es este, que nosotros tengamos gozo en medio de las pruebas. A eso es lo que nos está invitando la palabra de Dios por medio de Santiago. Número 3 dice, sabiendo, ¿por qué? Porque hay un propósito, hermano, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Los problemas no son el fin en sí mismo. No es que Dios dice, bueno, voy a mandarle problemas aquí a esto para que aprendan, o es un sádico que se goza y disfruta de nuestro dolor. No, 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 no. Las pruebas o los problemas no son el fin en sí mismo. Dios tiene propósito. Dios es un Dios de propósito. Por eso el apóstol Pablo dice a los romanos, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es conforme al propósito con que hemos sido llamados. Dios tiene propósito en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito, entonces, hermanos amados, nuestra mentalidad y cosmovisión va cambiando de tal manera que podemos gozarnos porque Dios tiene un propósito y sabemos que es para nuestro bien. Sabemos que Él está trabajando como el alfarero divino. Sabemos, aleluya, que es para su gloria y que nos va a beneficiar a nosotros. Insisto, hay momentos, hay etapas en las que usted y yo tal vez ya lo ha notado, y si no lo ha notado, reflexione en eso, que hay momentos en el que hemos vivido circunstancias, problemas, pruebas, y lo hemos tomado con una calma, con una paz que nos sorprende tanto, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, con gozo, nos gozamos como que nada estuviera pasando, aleluya, y uno dice sí es posible, pero la verdad es esa, hermano, ¿cuál? Que no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque al entender nosotros que hay una voluntad de Dios para con nosotros y que nuestro sentir,
nuestras emociones y sentimientos se alinean a esa voluntad de Dios. Usted y yo reconocemos que Dios es Dios de propósito. Entonces, hermanos amados, nosotros nos gozamos, pero eso no siempre pasa. Pero lo que no debemos perder de vista es que debe pasar. Nosotros debemos anhelarlo. Y si bien es cierto, algunos ya hemos vivido y vemos la diferencia de que para algunas cosas no nos roba el gozo, pero en otras como que me lo roba, Señor, todavía. Si tira mucho más atrás, retrocede en el tiempo, se dará cuenta que al principio no fue así, hermanos. Al principio no fue así. Entonces, ¿cómo llegué a este punto para que ahora ya no me afecte? Para que ahora me goce en medio de la dificultad y de la prueba. Porque Dios tiene un propósito. Y dice ahí el versículo número 3, vuelvo a leerlo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amados míos, ¿cuántas veces hemos hablado acerca de esto? Y vuelvo a repetirlo, de que algunos piensan que, he escuchado esta expresión, dicen así, no pidas paciencia, porque cuando se pide paciencia, más problemas, más dificultades vienen. No pidas, yo por eso no pido paciencia. Pues le tengo una noticia, aunque usted no la pida, van a venir las pruebas. Las diversas pruebas van a llegar, hermanos amados, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, es necesaria. La paciencia es fruto del Espíritu Santo de Dios. La paciencia no es que vamos a comprarla en un supermercado. La paciencia no está en un buffet. Yo pensaba mientras preparaba este estudio, yo pensaba en un buffet de ensaladas. Y que usted llega ahí con su plato y escoge no la ensalada preparada, sino que tiene los diferentes, por ejemplo, vegetales, tiene la lechuga, zanahoria, tomate, cada cosa en un recipiente, remolacha, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienen en un recipiente. Y acá tienen también una bandeja con los diferentes aderezos. No, usted no llega con el plato para tomar esto me gusta y lo voy a aderezar con esto. No, 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 no. Es fruto del Espíritu. Hermanos amados, no es algo ni que se nos da de gratis, no es algo que yo escojo y desecho otra. No, 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 no es algo que yo escojo una cierta cantidad o cuando me conviene o cuando tengo ganas. No, 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 no es así. Es fruto del Espíritu que va a ser, hermanos, desarrollado en nuestras vidas. Se va a producir por las pruebas que atravesamos. Esa, como dice ahí, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, que sin la prueba, sin pruebas, sin dificultades, sin adversidades, sin esas diversas pruebas, no se puede o no se va a producir la paciencia. Es así, ahí lo dice la palabra. Eso es lo que Dios ha establecido. Es como allá en la epístola a Hebreos, en el capítulo 12, cuando se habla de la disciplina. Y Dios azota a todo aquel que recibe por hijo para que participemos de su santidad. Así es que va Dios a usar este tipo de circunstancias en nuestras vidas para tratar con nosotros. Y si usted se detiene, hermanos amados, se dará cuenta de todas las experiencias y las pruebas por las que hemos atravesado, cómo hemos ido aprendiendo, espero que así sea, en cuanto a la paciencia, cómo se va produciendo. Ya no nos alteramos tanto en ciertas circunstancias o ciertas situaciones, por eso, porque es
en diferentes partes que requerimos de esa paciencia. Y Dios va a tratar allí con nosotros, hermanos. Por eso, cuando dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Dios va a sacar un propósito maravilloso. Oh, aleluya. Aquello con lo cual he estado tratando. Él ha estado señalando. Él ha estado mostrando. Porque te estás desesperando. Porque te estás tratando de adelantar a su propósito. No, 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 no. Entendemos entonces que aquí en medio de esto, Señor, tú tienes un propósito. Algunas veces sabremos cuál es el propósito, pero otras veces, es decir, lo que Dios quiere tratar con nosotros para que esa paciencia se produzca. Hermano amado, algunas veces nosotros lo sabremos, pero eso no siempre va a acontecer. ¿Por qué? Porque es una prueba de la fe. No es que Dios tiene que decirnos en detalle qué es. Y bueno, mira, para que lo tomes con más calma, para que comprendas, es que estoy tratando contigo tal o cual cosa. No, hay momentos en que estamos viviendo la prueba y que lo tenemos claro, lo que Dios está tratando con nosotros para que se produzca esa paciencia, para que salga ese fruto en nosotros. Hay ocasiones, sí, que lo tendremos claro, pero hay otras que no, hermanos amados. Y eso no tiene que enervarnos, eso no tiene que alterarnos, porque tiene que producirse el fruto, tiene que manifestarse la paciencia. Y algunos se enervan más, reniegan. No hay paciencia. Quieren exigir y quieren saber por qué estoy pasando esto. Y reniegan y se enojan y no quieren leer la Biblia, no quieren orar, se desaniman, no quieren congregarse, etcétera, etcétera. No estás siendo paciente, no te estás gozando y lo que estás haciendo es que te van a poner el examen nuevamente porque has reprobado en el examen. Así es que nosotros me gustó una expresión de un autor y él hablaba de que tenemos que reconciliarnos con la voluntad de Dios. Eso me gustó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos atravesando pruebas, no entendemos y nos enojamos y nos alteramos y nos enervamos y nos impacientamos, entonces estamos riñendo, estamos peleando contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, como estamos en disputa porque no aceptamos esa voluntad de Dios, entonces necesitamos reconciliarnos con esa voluntad de Dios. Aceptar, Señor, aunque yo no entienda, aunque no tenga todas las respuestas, acepto tu voluntad. Paciencia, hermano. Y entonces nosotros nos gozaremos. Voy a repetirlo. Para que nos gocemos en las diversas pruebas, tenemos que estar reconciliados con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no entienda, no sepa las razones, no sepa lo que Dios está tratando particularmente conmigo, para que ese fruto de la paciencia se manifieste, ese fruto del Espíritu, como paciencia se manifieste en nosotros. Hermanos amados, yo necesito reconciliarme, es decir, aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué me voy a gozar entonces? Porque sé que Dios tiene propósito con esto, propósito en nuestras vidas, que aprenda a ser más paciente, que crezca en esa paciencia. Y vamos a ver aún más en conforme al propósito que Dios tiene. ¿Y cuál es? En el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Se produce esa paciencia y la obra completa para que seamos perfectos. Esa perfección de que nos está hablando de madurez,
para que usted y yo seamos maduros en la fe, hermanos. Y como dice el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, 1 Corintios 13, 11, el apóstol Pablo decía: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Muchos cristianos, hijos de Dios, todavía están en la infancia, hermano, en la niñez. ¿Por qué? Porque están actuando como niños, pensando como niños, hablando como niños, manifestando, hermanos amados, todas esas características. Usted ve un niño de inmadurez, de hablar, de quejarse, de criticar, de murmurar. Eso está hablando de esa inmadurez. Y la prueba va a producir en nosotros paciencia, y esa paciencia tiene su obra completa en nosotros. Nos va a ayudar a madurar, a crecer. Ya no vamos a estar quejándonos, criticando, murmurando. Se tiene que mostrar, hermanos, se tiene que evidenciar en nosotros para la gloria de Dios. Bendito es el Señor. Qué lindo es eso. Que se note ese avance en nuestras vidas. Que se note ese crecimiento. No llegaremos a ser pacientes, hermanos amados, con nuestra propia fuerza. No es que yo me dispongo, yo propongo ser pacientes con fulano, con fulana, en esta situación. Uy, tengo que enfrentar tal cosa. Ay, Señor, dame paciencia. Yo voy a poner toda mi parte. No, 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 no. Es fruto, hermanos. Y eso va a darse por medio de las pruebas. Yo va a ir puliendo, va a ir cortando, aserrando, va a ir tratando con nosotros para que crezcamos, aleluya. Es decir, que un cristiano maduro, hermano, va a tener paciencia. Uno que no es maduro, no la tiene. Tiene que ir mostrándose eso en nuestras vidas. E insisto, usted notará que para algunas cosas usted ve ese fruto de la paciencia, pero para otras no. Pues nos falta todavía, hermanos amados. Bendito sea el Señor. Fíjese en Romanos también, la epístola a los Romanos, aleluya. Qué interesante como dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, libro a los Romanos, capítulo 5, leemos los versículos 3 y 4. Romanos 5, versículos 3 y 4 dice así la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, oiga eso, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Bueno, vamos a dejarlo hasta el versículo 4. Los versículos 3 y 4, vuelvo a repetir. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Gloria al Señor. La paciencia es uno de los resultados de la justificación. Si usted ve la justificación, hermanos, lo cual ha estado desarrollando el apóstol Pablo y también el apóstol Santiago. Fíjese que en este capítulo 5 de Romanos, el apóstol está hablando, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y continúa. Así que nos está hablando del resultado de esa justificación por fe. Paciencia, hermanos amados, fruto, hermanos, aleluya. Como vemos, hay un propósito, hermano, detrás de todas las experiencias que Dios permite que nosotros vivamos.
Dios tiene propósito. Eso no es por el gusto. Eso no es porque, ay, ¿y dónde está tu Dios? Sí, Él está allí sentado en su trono. Aleluya. Y tiene un propósito divino con nosotros en medio de esa prueba, en medio de esas dificultades. Es para que nos gocemos. Aleluya. Y ahí cuando quiere venir el desánimo, el desaliento y todo, a arroparnos, a ahogarnos, a tirarnos, hermanos, a desalentarnos, usted y yo tenemos que comprender, aleluya, que Dios está desarrollando en nosotros ese crecimiento para que se muestre esa madurez también en nosotros, para que crezcamos en fe, aleluya, y se muestre esa madurez en nuestras vidas. También por medio de esa paciencia, de ese fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es una realidad y el tiempo en que estamos viviendo, hermano, es de superficialidad, hermanos amados. ¿Cuántos hijos de Dios andando así, hermano, con un pie adentro, un pie afuera, sin profundidad? No hay raíces, se mueven de aquí para allá. ¿Cuántos andan, hermano, como tamo que se lo lleva el viento? ¡Qué cosa tan terrible! Es triste porque no tiene una seguridad, porque no comprende la importancia de que en medio de las pruebas usted y yo podamos echar raíces, aleluya, mantenernos firmes sabiendo que nuestro Dios nos ama y que si Él permite esas pruebas, esas dificultades, es porque tiene un propósito divino con nosotros, aleluya, y anhela que nosotros maduremos, que crezcamos, que seamos de testimonio a otros, aleluya, así como estamos hablando de Santiago, un hombre, aleluya, que fue testimonio y un pilar en la iglesia. Que nosotros también podamos testificar. ¿Cuántos están, hermanos, viviendo artificial y superficialmente la vida cristiana? Unos que se la tiran de muy intelectuales y quieren cuestionar cuantas cosas en la palabra, de refutar para no creer, para justificar su carnalidad. Hablo de eso porque hemos de investigar, hemos de escudriñar las escrituras. No estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que quiere cuestionar la palabra, porque no quiere vivir conforme a lo que Dios ha establecido, no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, quiere vivir conforme a su propia voluntad, quiere seguir andando como un niño. ¿Y qué hacen los niños? Mire, los niños, hermanos amados, todos, es el estado puro de la carnalidad, hermano. Carnalidad en estado puro, egoísmo en estado puro. Los niños, ellos quieren para ellos la atención, su satisfacción. No va a considerar si usted necesita, no, yo lo quiero y lo quiero ya. Es así. Y eso no le suena familiar. Hay cristianos así. Todo para ellos. Hay cristianos viviendo como el mundo. Que si usted ve un mundano y lo ve a uno, no puede hacer la diferencia. Triste, hermano, pero es así. No hay crecimiento. No han crecido espiritualmente y se mantienen allí. Dicen en Panamá con mente de cumpleaños. Infantiles. Porque no han querido crecer. Ese es el problema. Porque el crecimiento trae dolor, hermanos amados. Duele. Dios permite las pruebas, los sufrimientos para producir en nosotros paciencia. Es necesario para nuestras vidas, para que lleguemos a ser hijos maduros. No del de Venezuela, hermano. Hijos maduros de Dios. Aleluya. Que nos parezcamos cada día más al Señor Jesucristo. Eso es lo que se busca, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y si somos sinceros, esta es una gran necesidad espiritual
hoy día es en la iglesia. La iglesia hablo en términos generales, universalmente. Es lamentable, hermanos amados. Mucho relajamiento, todo hay más suave. Dios tiene que permitir problemas y dificultades para que aprendamos la paciencia y se produzca en nosotros esa esperanza y ese amor y seamos un testimonio y una persona se mantenga y continúe perseverante para la gloria de Dios. En el versículo 5, santo Dios, en el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Hermanos, necesitamos sabiduría. ¿Por qué? Porque podemos tener el conocimiento, pero si no sabe usted aplicar ese conocimiento, hermano amado, actúa sin sabiduría. Necesitamos sabiduría cada día. Usted conoce las circunstancias que tiene que enfrentar. Hay circunstancias en nuestras vidas, hermanos, que nosotros sabemos con anticipación que tenemos que enfrentar, sea en nuestro hogar, sea en la familia, sea en el trabajo, en la congregación, ve, en el vecindario donde se encuentre, hermano amado, hay situaciones muy particulares que sabemos que son habituales o repetitivas y que nos tenemos que enfrentar. Pues eso tenemos que presentarlo al Señor, pedirle que nos dé sabiduría para tratar con esta situación. No espere a tenerla al frente, cuanto más si ya sabe que va a tener que enfrentar eso. Por lo tanto, tenemos que ir a su presencia. Señor, dame la sabiduría, aleluya, en medio de esta prueba, porque eso representa pruebas, hermanos amados. Así que necesitamos sabiduría para enfrentar esa prueba. Que al levantarnos en nuestro tiempo devocional, presentemos ese día. Y como hay cosas que usted y yo, hay cosas que sí, ya le digo, habituales y que sabemos que vamos a tener que enfrentar, pero hay otras que no las sabemos, que no son desconocidas, que solo el Señor las sabe. Entonces necesitamos pedirle sabiduría para este día, para enfrentar esa situación. Las que sabemos y las que no sabemos, Señor, danos la sabiduría, Padre amado, aleluya, el discernimiento para que entonces frente a esa situación yo actúe con sabiduría. ¿Cuánta sabiduría nos hace falta, hermano? ¿Cuántas veces hemos hablado sin sabiduría? ¿Cuántas veces hemos enfrentado una situación sin sabiduría? Y no vamos y se la presentamos al Señor. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, pidamos no dudando. Algunos piden, pero, ay Señor, cuando estoy viendo como Saúl que se está acercando y todavía no llega Samuel, y entonces quedo yo haciendo lo que no debo, hermano, porque no estoy viendo, tal vez, al menos en Saúl se le había dado una instrucción, pero de pronto usted no sabe, no tiene una instrucción. Señor, yo estoy esperando una instrucción específica, porque aquí tenemos bastante instrucción en la palabra del Señor, hermano. Pero de pronto usted está enfrentando, tiene esa situación allí y usted, Padre, ayúdame, no veo respuesta para esto. Uy, el tiempo se está acercando y ¿cómo hago? Y todavía el Señor no me responde. Y entonces, hermano, se le ocurre o se nos ocurre la maravillosa, nefasta idea de meter la mano para hacer algo porque creemos que Dios está tardando o que tal vez no va a responder. Y hermanos, una situación que hubiese podido resolverse, lo que hacemos es empeorarla. Eso me hizo recordar una experiencia en la que estaba yo así y el tiempo se estaba cortando, hermanos amados, y yo di un paso. Usted sabe, ahí damos el primer paso. Usted pone un pie, da el primer paso, luego el otro pie debe unirse a ese primero que usted le dio. Pues yo di el primero,
Y en eso, porque me pareció que el Señor se estaba tardando. Y en eso, hermano amado, ¿sabe qué acontece? Que Dios responde. ¡Ah! Me sentí tan avergonzada, tan mal con el Señor, porque dudé, porque estaba pidiendo, pero estaba dudando, hermano amado. ¿Cuántas veces acontece esto? Que te precipitas. Y Él en su infinita misericordia no dejó que el otro pie llegara, hermano, porque probablemente me iba a meter en un problema. Y no necesariamente con otros, es que el problema era con Él principalmente, pero puede ser con otros. ¡Qué vergüenza! Cuando por no pedir sabiduría, por pedir dudando, o cuando yo oraba por mi papá, por la salvación, desde que me convertí, esa era la oración. Y un día el Señor me dice, ¿por qué pides si no crees? Y me confrontó, hermanos amados, así como nos está confrontando el Señor a través de la epístola, este versículo 6. Pero pida con fe, no dudando, no dude, hermano. Algunos nos metemos en problemas, estamos pidiendo y es como, dice aquí, como la onda del mar. Usted ve, llega la ola hasta la playa, retrocede y de repente se levanta con ímpetu, así como revolucionado. Así andamos, porque de un lado a otro, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrebatada por el viento y echada de una parte a otra. Y así nos encontramos intentando por acá, intentando por allá, intentando por acá, y a veces hasta de último dejamos al Señor. Y tenemos después la cabeza grande. Porque Dios mío, ay Señor, tratando de buscar el as bajo la manga, de ninguna manera. Pidamos sabiduría, Señor, dame sabiduría, Padre, y que la da abundantemente y sin reproche. No dice, ay, ayer ya me pediste, ya no, ya está, no seas ambicioso, no seas avaro, ambicioso, quieres más y más. No está hablando de eso. Dice que da abundantemente. Él desea que actuemos con sabiduría, que se la pidamos a Él. Él está dispuesto a darnos esa sabiduría para que vivamos esa vida práctica que le agrada, que le honre y que no pidamos dudando, que no nos precipitemos, que confiemos, porque si no estaremos como la onda del mar. ¿Cuántos están entonces en esa angustia? En esa angustia. Y también ha pasado, esto es típico. Usted ha estado en angustia y pide al Señor y está, será, ay, y duda, y el Señor lo hace. Y se presenta otra situación y comienza de nuevo, será, ay, y el Señor vuelve y lo hace. Y viene otra vez algo y está usted dudando, comiéndose las uñas, en ansiedad, no duerme, en angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios resuelve nuevamente. Y usted dice, ay, gloria a Dios, ya se logró. Pero hermanos, todo ese tiempo que pasamos en angustia, en desasosiego, que no disfrutamos de su paz, que no hemos aprendido la lección y que seguimos allí mismo patinando en el mismo lugar, porque no se desarrolla esa paciencia en nosotros, porque no pedimos sabiduría, porque lo hacemos dudando. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor en su infinita misericordia puede responder, pero te perdiste la bendición de verlo a Él actuando, de verlo a Él manifestándose con poder en medio de esa situación. El hombre de doble ánimo, dice el versículo 8, es inconstante en todos sus caminos. Producto de eso, hermanos amados. Esa inconstancia se comienza a manifestar en nuestras vidas. Entonces, ahora sí, después no. Nos perdemos de verlo a Él actuando, ver su poder, verlo a Él manifestándose de forma poderosa. Nuestra fe
va a ser probada, hermanos amados. Y es por medio de las dificultades, los problemas, por medio de las pruebas. Santiago, a través de esta epístola, aunque hemos llegado solo hasta el versículo 8, hermanos amados, está haciendo énfasis en la importancia en que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, lavados por la sangre del Cordero, manifestemos esa fe por medio de nuestras obras. Una fe genuina. Si tenemos una fe genuina, esa se va a manifestar por medio de las obras. Es decir, va a ser validada la experiencia que nosotros tenemos con Cristo, si realmente estamos viviendo esa experiencia con Él. Tenemos una relación, una comunión y le creemos a lo que dice su palabra. Eso se va a evidenciar en nuestras vidas por medio de las obras, hermanos. Y seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de río que da fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hagamos prospere para la gloria de Dios. Maduros, hijos de Dios maduros, aleluya, que hemos entendido que ya no somos niños y que dejamos de pensar como niños, hablar como niños, actuar como niños, porque nos está llamando a crecer y a madurar, a que esa fe que decimos tener, si es una fe genuina, hermano, se va a mostrar por medio de nuestras obras. Esas obras que glorifiquen, que evidencien verdaderamente que tenemos una relación personal con ese Cristo de la gloria, con ese Cristo resucitado. Padre Santo y bueno, damos honor y gloria a tu nombre y las gracias, Señor. Gracias porque a través de esta epístola a Santiago, Señor, tú nos, en estos versículos, de estos 8 versículos nada más que hemos tratado, Señor, tú nos desafías a vivir, Rey de la Gloria, conforme a esa fe que tenemos. Una fe genuina, Padre Santo, que glorifique tu nombre, que se muestre, que sea evidenciado, que sea validada esa relación que tenemos contigo, Cristo Jesús. Que el mundo pueda ver, que nuestros familiares, nuestros hermanos, compañeros de trabajo, de estudio, puedan verlo. Sea una evidencia, aleluya. Sea una evidencia, Señor, del crecimiento y madurez en nuestras vidas. Porque ese fruto de la paciencia, Señor, se muestra. Que no nos quejemos, Señor. Que no nos amarguemos o frustremos, Rey de la Gloria. Que podamos alinearnos, Señor, a tu voluntad. Que podamos, Señor, Rey de la Gloria, reconciliarnos con esa voluntad tuya, Señor. Que no reneguemos, que de nosotros no salga, de nuestras bocas no salga un quejar. Señor, si no pueda salir alabanza a ti, porque entendemos que tienes propósito, Señor. Te damos gracias porque vemos la diferencia, Señor, en algunas áreas en nuestras vidas. Cómo tú has permitido pruebas, Señor, en nosotros y hemos podido ver esa paciencia, ese fruto en algunas cosas. Hemos probado, Señor, y queremos más, Rey de la Gloria. Que esa sea la actitud, Señor, en cada uno de nosotros como tus hijos. Querer más, Señor, aleluya. Que al igual que Jacobo, Santiago se consideró y se llamó a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo, que nosotros también tengamos presente, claro, la importancia de reconocer nuestra identidad, Señor, de reconocer que somos esclavos tuyos, de reconocer que tú eres Dios de propósito y que tienes propósito para con nosotros, Señor. Oh Dios, que a través de tu palabra cambie nuestra cosmovisión
Señor, y aun cuando no comprendamos, cuando no entendamos, Rey de la Gloria, cuando llegue ese momento, si mi hermana y mi hermano lo está atravesando ahora, cuando llegue esos momentos, Señor, de desasosiego, ese impacto negativo, Señor, en nuestros corazones por lo que estamos atravesando, Rey de la Gloria, que estemos dispuestos a superarlo, Señor, a no quedarnos allí, a saber, oh Rey de Gloria, que tú nos amas, Señor, y que tú deseas que podamos madurar para ser testimonio, Señor, a muchos, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios les bendiga.